pasaría si te dijera que existe un grupo oscuro que se dedica a investigar la vida extraterrestre? Aquí te contaremos todos los misterios y teorías que pondrán en duda hasta tu existencia. Sean bienvenidos a Los Misterios de Matt. Durante los años 80 empezó a circular un documento entre los interesados por la ufología, el cual se decía que había sido filtrado por algún ex colaborador del gobierno americano. Era un memorándum que hablaba de una organización secreta llamada Majestic 12 o MJ-12. Según el documento, MJ-12 estaba compuesto por oficiales de alta graduación, militares y científicos. Se formó bajo el mandato del presidente Truman, con la misión de investigar y recuperar naves alienígenas. El memorándum apareció en los años 80, pero hablaba de los vínculos del presidente Eisenhower y la CIA sobre la nave extraterrestre encontrada en Roswell. Dichos documentos habían sido creados en la era de Truman y pasados a Eisenhower, cuando fue elegido presidente. Esta nave se había estrellado en Nuevo México, levantó una gran expectación y por eso se había creado el MJ-12. La creación de esta organización se extendió por todas partes. En el memorándum se había dado incluso nombres de sus integrantes. Algunos de ellos eran el secretario de Defensa James Forrestal y el administrador general de ciencia Vannevar Bush. En la lista había muchos más nombres de la gente importante dentro del gobierno norteamericano. El choque de la nave alienígena se había producido en 1947 y el presidente Truman mandó a crear este equipo de investigación. La organización era secreta, como todo lo relacionado con Roswell. El documento filtrado hablaba de muchas cosas sobre los estudios que se habían hecho, pero nadie podía confirmar su autenticidad. De hecho, la cosa fue tan sonada que se empezó una investigación para comprobar la veracidad del documento. El memorándum que hablaba del MJ-12 y toda la gente involucrada hizo que el FBI lo decidiera investigar. A la investigación también se unió el equipo de AFOSI, el cual era un equipo de investigación especial del Ejército Aéreo de los Estados Unidos. Se quería comprobar la autenticidad del documento que había sido filtrado. Después de algunos meses, el FBI y el equipo de AFOSI dijeron que el documento era falso. Se dijo también que no existía ni había existido ninguna organización llamada Majestic 12. Tuvieron que reconocer que la firma del memorándum era del presidente Harry Truman y era verdadera. Sin embargo, dijeron que había sido obtenida de otro documento diferente. Muchos piensan que fue una estratagema para tapar la verdad. No querían que se supiera que se había realizado investigaciones sobre alienígenas en el pasado, de la misma manera que hay un gran hermetismo en cosas como el Área 51. No querían que se supiera nada de este proyecto. Curiosamente, muchos de los que estaban en la lista también habían estado envueltos en el proyecto Libro Azul, aunque el FBI y AFOSI declararon oficialmente que el documento era falso. Algunos de los miembros de la investigación confesaron que habían cosas no resueltas. De hecho, había puntos en el documento que hacían sospechar que realmente había actividades secretas del gobierno. Según se decía que habían podido investigar hasta donde les dejaron hacerlo. Aunque la autenticidad del documento filtrado ha sido puesta en duda, muchos investigadores y ufólogos creen que es muy real. Se piensa que se obligó al FBI y a la AFOSI a decir que todo era falso para ocultar la información. Después de todo, era una información clasificada que fue filtrada por alguien que nunca fue descubierto. Algo tenían que hacer con estos datos que habían salido a la luz. El solo hecho de que el FBI y un equipo de investigación del ejército entraran en escena ya dice mucho sobre la conspiración. Durante dicha investigación se ocultaron cosas y no se permitía hablar de los detalles importantes que aclararían bastantes puntos. Para los ufólogos, esto era una prueba de que había mucho más de lo que se pensaba. En un manual publicado que supuestamente data en 1954, se señalan los procedimientos a seguir en el caso de entrar en contacto con tecnología alien o con un extraterrestre. Incluso se clasifican los tipos de naves extraterrestres y diversas razas de estos seres. El nombre de este documento era Manual de Operaciones Especiales del Grupo Majestic 12. Fue impreso en abril de 1954 y fue titulado Extraterrestrial Entities and Technology, Recovery and Disposal, Entidades extraterrestres y tecnología, recuperación y eliminación. En dicho manual, conocido como SOM1-01, se explican los procesos que tienen que seguir los operadores del MJ-12 cuando se recuperan naves extraterrestres o cuerpos de alienígenas y cómo estudiarlos, empaquetarlos, enviarlos o eliminar las pruebas en algún lugar del hallazgo. Casi toda la información que existe sobre el MJ-12 procede de testigos presenciales, los cuales afirman que un grupo de hombres vestidos de negro aparecen después de los encuentros
con extraterrestres. Según las leyendas urbanas, estos son los famosos y siniestros hombres de negro, cuya labor sería controlar y esconder las pruebas relativas a la presencia de extraterrestres en nuestro planeta. Estos hombres serían de carácter esquivo, reservado y lejano. Su interacción con los testigos de presencias extraterrestres se limitaría a controlar la divulgación de toda la clase de pruebas al público. Quienes creen en la existencia de este grupo secreto afirman que Majestic 12 es parte de una campaña de desinformación del gobierno de los Estados Unidos para ocultar la existencia de extraterrestres. Como cualquier teoría conspirativa, cuanto más se desacredita el MJ-12, sus creyentes más se aferran a creer en él. Y tú dime, ¿crees que los hombres de negro están ahí cuando ves un extraterrestre? Yo soy Matt y estos son los misterios de Matt.